Y esta es una triste noticia para el mundo del fútbol, ya que la salud del astro brasilero Pelé empeoró y fue trasladado a cuidados especiales en un hospital de Sao Paulo. Malas noticias para Pelé. El exfutbolista brasileño fue trasladado este jueves a la unidad de cuidados especiales del hospital Albert Einstein en Sao Paulo a consecuencia de un empeoramiento de su estado de salud. Considerado uno de los mejores jugadores de la historia del balompié, O'Reilly, de 74 años, fue internado el pasado 25 de noviembre por una infección en el tracto urinario. Recordemos que el 13 de este mismo mes fue operado de cálculos renales y dejó el hospital 2 días después. Según el parte médico del hospital, su estado es inestable y por eso se ha decidido llevarle a esta unidad especial. La unidad en la cual se encuentra ingresado no es la de cuidados intensivos, sino un paso previo donde se encuentran los pacientes que necesitan de una mayor vigilancia en el plantel. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a nuestro segundo bloque de noticias en Pulso Latino. Hoy es conocido internacionalmente como el Black Friday o el Viernes Negro, fecha en la cual muchos compradores aprovechan de grandes ofertas y precios especiales, pero este descontrolado viernes puede acabar en peleas o en amotinamientos de los cuales muchos no quieren participar. Se conoce como Viernes Negro o el Black Friday, al día que inaugura la temporada de compras navideñas con significativas rebajas en muchas tiendas minoristas y grandes almacenes. Es un día después del Día de Acción de Gracias y se celebra el cuarto viernes del mes de noviembre. Esta festividad comenzó en Norteamérica, principalmente en Estados Unidos y en Canadá, y poco a poco, y con la ayuda de las nuevas tecnologías y la promoción de este día por parte de las distintas empresas, se ha ido extendiendo por el resto de países en el mundo. Pero este popular Black Friday en muchas oportunidades termina en grescas por el mejor lugar o también en peleas por algunos artículos. En ocasiones, la policía tiene que intervenir en supermercados o tiendas por tumultos y peleas entre compradores por el inicio de este Viernes Negro. Y Aruba no se queda atrás con esta tendencia. En algunos locales comerciales, las personas se madrugaron para hacer fila y así encontrar grandes descuentos de este Black Friday. Desde tempranito al conocido Viernes Negro, muchos le madrugaron para adquirir artículos a bajos precios. En Aruba, algunos locales comerciales se dejan contagiar por la fiebre del Black Friday y con esto las largas filas iniciaron desde temprano con compradores que querían encontrar en esta fecha el regalo ideal para la temporada decembrina. No importó el calor, no importó la fila y mucho menos si allí encontrarían su compra especial, pero estos compradores quisieron hacer parte del conocido mundialmente Black Friday. Y de nuevo tenemos noticias del presidente uruguayo Pepe Mujica. En una improvisada rueda de prensa, el presidente fue consultado por uno de los tantos medios internacionales que llegó a ese país para la cobertura de las elecciones de este próximo domingo. Allí el jefe de Estado le dejó claro a una periodista que es más importante la inteligencia que la belleza. Vean por qué. Presidente, a Colombia le ha llamado muchísimo la atención la propuesta que usted ha hecho aquí, la ley de aprobar la legalización de la marihuana. No, usted, si quiere, es muy bonita, pero para estar a la altura de la belleza que tiene que estudiar con más tiempo las cosas. En el Uruguay hay una regulación, no una legalización. Una regulación que es distinto. Bueno, la regularización de la marihuana, presidente. En Colombia, usted sabe, es uno de los países más afectados. Sí. Más afectados. ¿Creería usted que sería una ayuda a este tipo de medidas en Colombia? No sé, es muy grande. Hay que hacer experiencia. Lo único que le puedo decir para resumir es lo siguiente. Como decía Einstein, si tú quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. Y hace 80 años que estamos reprimiendo y cada vez reprimimos más, tenemos más cantidad de gente presa y la droga sigue tan campante. Estamos cosechando un espléndido fracaso en toda América. Entonces tenemos que intentar encontrar otros caminos para detener este flagelo, porque al final es peor el narcotráfico que la droga.
Y pasamos a noticias deportivas con el campeón mundial de boxeo Manny Pacquiao, a quien le tocará vender su mansión en Filipinas debido a las quejas de sus vecinos. El boxeador Manny Pacquiao afirmó este jueves que venderá su mansión en uno de los barrios residenciales de Manila, la capital filipina, después de que sus vecinos se quejaran de las vestimentas de los visitantes de la casa. Pacquiao afirmó que como un hombre de masas, no censura a sus visitantes, incluso si estos visten pantalones cortos y chanclas. El boxeador, que comenzó vendiendo pescado y pasó a ganar campeonatos mundiales en 8 categorías, se ha convertido en uno de los personajes más populares de ese país. Gracias a su fama como boxeador, fue elegido en el Congreso en el 2010. Pacquiao señaló que comprará una nueva casa donde pueda acomodar a más visitantes que buscan sobre todo ayuda económica. Y se conoció el nombre del equipo rival que disputará la final de la Copa Suramericana. Se trata del equipo argentino River Plate, que con un tanto eliminó a Boca Juniors y se enfrentará a su rival colombiano Nacional por esta gran final. El millonario, como se le conoce al equipo argentino de River Plate, se quedó con el clásico más importante de la década y se sacó la espinita del 2004. Con una gran definición de Leonardo Pisculici, un rato después del penal errado por Gigliotti del Boca Juniors, triunfó 1-0 en el Monumental y pasó a la final, en la que se medirá con Atlético Nacional de Colombia. La ida será en Medellín este próximo 3 de diciembre y la vuelta el 10 de este mismo mes en el Estadio de Núñez. Ningún hincha de River podrá olvidarse de esta noche en el Monumental y los de Boca intentarán hacerlo o al menos tratarán de no mencionarlo. Es que en Núñez tenían atragantada la espinita del 2004 y también la del 2000 por la eliminación de la tanda de penales ante el equipo de Bianchi. 10 años después tuvieron que pasar para que hubiese venganza. Y mientras River y Boca jugaban en Buenos Aires, Atlético Nacional regresaba a Medellín después de eliminar a Sao Paulo. Los hinchas del verde, algunos con permiso y otros volados del trabajo, le dieron una cálida bienvenida a sus ídolos. Mientras los finalistas sudamericanos tocaban tierra, una multitud paralizaba el aeropuerto de Río Negro. Vengo desde Medellín en bicicleta, era el campeón, si Dios quiere, el 18 de junio. Me volé del trabajo. Vamos a ver qué me pasa mañana. La evidencia fue suficiente para justificar el esfuercito de tenerlos más cerca. Una felicidad inmensa haber venido a recibir al equipo. Al menos se logró todo. ¿Qué se llevó de especial de ellos? Fotos. Y haberlos visto tan cerquita. Para el equipo, el contacto con su gente sirvió de inyección anímica. Sabemos que nosotros lo vemos a los hinchas y un recibimiento muy agradable porque sabíamos que siempre acá Medellín mantiene muy pendiente de todos nosotros y contento. Ya en casa, Nacional retoma hoy los entrenamientos y se concentra en Once Caldas, rival de este domingo en la Liga. Y en Estados Unidos se llevó a cabo la tradicional Parada del Día de Acción de Gracias, la cual fue seguida por miles de espectadores. A pesar del frío, no faltaron los globos, la magia y el color de esta gran parada. La gran parada del Día de Acción de Gracias llegó a su edición número 88. Cada año la parada de Macy recorre las calles neoyorquinas con un despliegue de magia y color. En esta ocasión el desfile contó con más de 8,000 participantes y atrajo a millones de espectadores. La ruta del desfile fue de aproximadamente 2,5 millas de largo y contó con 49 globos gigantescos de novedad. El Día de Acción de Gracias marca el inicio de la temporada navideña y se empieza a vivir el ambiente festivo de anticipación de la Navidad neoyorquina, una de las celebraciones más importantes del año que atrae a muchos visitantes a la ciudad. Dentro de las festividades hay un clásico que no se pierden ni chicos ni grandes, el desfile anual de la tienda Macy's en Nueva York. El cantante colombiano Maluma está en Ecuador para formar parte de uno de los festivales de música urbana más esperada del año. En una entrevista, el cantante de reggaetón indicó que le gustaría iniciar una relación amorosa con la cantante mexicana Belinda. El artista colombiano Maluma está en Ecuador, listo para presentarse hoy en el Urban Fest. El concierto se llevará a cabo en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Allí se presentarán otros grandes exponentes del género urbano, como Ivy Queen y De La Ghetto.
Maluma nos cuenta qué veremos en el show. Yo vengo con todo el repertorio, todas mis canciones nuevas, todos los remixes, los featuring que he hecho por ahí con diferentes artistas también. Sé que el movimiento urbano está muy fuerte en Ecuador y más mi música, entonces nada, vengo a dar un super concierto y que la gente se lo disfrute, que esa es la idea. El cantante está preparando el videoclip de su nuevo tema Carnaval. Fue una canción que salió hace pocos meses, una canción bien motivacional que dice que la vida es una y hay que gozársela, que no hay que sufrir ni llorar, sino disfrutar cada momento de la vida. Nos cuenta que su experiencia como coach en La Voz Kids Colombia ya terminó, pero se dio cuenta de lo mucho que ama esta labor. Sí, me fascinó, lo haría una y otra vez, es una enseñanza muy bonita. Los rumores sobre una relación amorosa entre Belinda y él se han hecho muy fuertes, pero dice que solo son amigos. No, yo quisiera, ojalá, no, yo quisiera, pero no, somos grandes amigos y si me da la oportunidad, ¿por qué no? Yo estoy jovencito y me quiero enamorar, hay que compartir los triunfos con alguien, ¿no? Maluma y estos reconocidos artistas de reggaetón también se presentarán este viernes 28 en Santo Domingo. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía y nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.